Gloria a Dios, que el Señor le bendiga más. Los noto un poco tensos, medios serios, como están un poco tranquilos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este día que el Señor nos ha regalado. Un día bendecido, un día victorioso. Siéntese victorioso, siéntese bendecido con estar en la casa de Dios. Amén. Hoy hemos podido vencer, hoy hemos podido ganar la batalla de este día por estar en esta casa. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos, es una bendición de estar aquí, pero a la vez también es un gran compromiso. No es fácil estar aquí. Ahorita siento que se me olvida todo. O sea, porque es una gran responsabilidad dar la palabra de Dios. Algo que estamos estudiando, los que vienen los lunes, es la palabra de Dios. No solamente se predica, sino que también se aplica a nuestra vida. La palabra de Dios no solamente se dice para otra persona, sino que también lo tenemos que recibir. Amén. Entonces, cada palabra que nosotros damos, desde este lugar, primeramente el Señor nos habla a nosotros. Primeramente el Señor, trata con nosotros para poder dar lo que el Señor pone en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Esta enseñanza, hoy quiero traer una enseñanza, traigo una enseñanza más que una prédica. Espero no aburrirlos, espero que no se sienta aburrido. Usted escuche la palabra de Dios, mientras sea la palabra de Dios. No menosprecie quien predica, no menosprecie, ay, es el hermano, es la hermana que predica, mejor no hubiera venido. No, mientras sea la palabra de Dios. Así sea un niño, así sea un abuelo, así sea un anciano, mientras hablen de Dios, mientras le prediquen la palabra de Dios, que es lo más importante. Es lo que nosotros queremos escuchar, palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta enseñanza que traigo esta noche es algo básico de cada creyente, en cada hijo de Dios. Creo que es un tema que tenemos que tener como base en nuestra vida, como base como hijos de Dios, como siervos de Dios, como creyentes, como cristianos. Esta es una de las bases necesarias para mí, para ti, crecer espiritualmente. Debe ser una prioridad en nuestra vida, debe de ser esa prioridad crecer espiritualmente. No sé si usted miró o usted recibió lo que esperaba en el 2024. No sé si Dios hizo lo que usted esperaba en el 2024. A mí me tocó predicar este día, que 15 de enero, el primer mes del año. Hay muchas metas, traemos otras metas, diferentes metas, tal vez del año que pasó. Si en el 2024 crecer no fue una de sus metas, crecer espiritualmente, tiene que hacer un cambio inmediato, un cambio urgente. Tiene que haber un cambio de prioridades. Si en el 2024 no fue esa meta que usted se propuso de crecer espiritualmente, que este año sea diferente. Que este año su meta sea crecer en Dios. Que sea su prioridad crecer espiritualmente. Porque en la vida de un hijo de Dios es una de las principales prioridades que debe de haber en su vida, que es el crecimiento espiritual. Ese es su principal prioridad como hijo de Dios, como hija de Dios, debe ser el crecimiento espiritual. En la vida hay muchos crecimientos, crecimiento físico, crecimiento de un negocio, crecimiento de una familia, crecimiento de que usted lo que le quiera poner. Pero nuestra prioridad como hijos de Dios tiene que ser el crecimiento espiritual. Cuando hay ese anhelo de crecer, cuando hay ese deseo de crecer, o cuando no está ese deseo de crecer, siempre nos vamos a conformar en la condición en la que estamos. Cuando no hay ese deseo, cuando no hay ese anhelo en usted, cuando no hay ese anhelo en mí, siempre nos vamos a conformar con lo que hoy somos, con lo que tenemos. Amén.
O sea, una persona que se conforma, hasta allí creció. Una persona que no anhela más, hasta allí llegó. No puede avanzar porque no anhela más, no adquiere más, no desea más. Entonces, donde estás hoy es el producto de conformarte en la decisión de haberte conformado. Es la decisión que tú tomaste de haberte conformado. Donde tú te encuentras hoy, revísate cómo estás, dónde estás. ¿Adquiriste lo que tú deseabas en el 2024? Hermano, yo me ponía a pensar cada año, cuando el año comienza, hacemos tantos planes, tomamos tantas decisiones, empezamos bien el año. Ahora sí, este año que empieza, voy a empezar con todo. Un ejemplo, voy a ir al gimnasio este año. Quiero bajar de peso este año. Un ejemplo. Habemos personas que lo tomamos en serio y decimos, si quiero bajar. Y empezamos el primer mes del año con todo en el gimnasio. Pero ¿qué pasa? Se nos va olvidando, vamos perdiendo ese deseo. Ay, hoy no quiero ir, está muy frío, está nevando, hay mucho hielo, hay excusas. Entonces se vuelve a estancar en lo que usted había planeado, se vuelve a cortar lo que usted deseaba hacer. Gloria a Dios. Entonces tiene que haber un anhelo en nuestra vida. Espiritualmente, como cristianos, tiene que haber ese cambio en nosotros. Tiene que haber un deseo como hijos de Dios, de crecer de fe en fe, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Un cambio diferente. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Gloria a Dios. Yo no quiero vivir con la misma fe del año pasado, porque este año es diferente. Yo quiero tener una diferente mayor, quiero tener una fe diferente que el año pasado. Quiero proponerme algo que en este año, lo que yo planeé, lo que yo quiero que se cumpla en Dios. Yo quiero ir a otro nivel de crecimiento. Yo quiero ir a otro nivel de adorar. Yo quiero ir a otro nivel de adorar. Yo quiero ir a otro nivel de orar, a otro nivel de búsqueda con Dios. No quiero ser la misma persona que el año pasado. No quiero ser la misma persona. Entonces tú tienes que anhelar como hijo de Dios, crecer espiritualmente, de ir de fe en fe, de victoria en victoria. Todos tenemos que anhelar eso, el crecimiento espiritual. Tenemos que anhelar, crecer, tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero ser mejor, yo quiero mejorar, yo quiero buscarte más que el año pasado. Señor, yo quiero orar más. Señor, yo quiero buscarte más en tu palabra. Señor, yo quiero acercarme más a ti. Tenemos que anhelar eso, tiene que haber eso. Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios sí te va a ayudar, pero el deseo tiene que estar en ti. El compromiso eres tú con Dios, no Dios contigo. Dios lo quiere hacer contigo. Tú tienes que tomar la decisión de crecer espiritualmente este año. ¿Por qué le hablo así? ¿Por qué le hablo de esta forma? ¿Por qué digo que este año? Porque yo quiero que usted reciba lo que realmente Dios le ha prometido. Yo quiero que usted obtenga en su vida o que llegue a su vida lo que usted le ha clamado a Dios. Pero tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio espiritual en su vida. Amén. Gloria a Dios. Todavía no empiezo a predicar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acompáñame en Jeremías. Jeremías capítulo 9. Capítulo 9, versículo 24. Gloria a Dios. Jeremías capítulo pon el 23, Epsi, por favor. El 23. Amén. Dice:
Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más bien alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué tremenda palabra. Eso lo vimos un poquito hace como 2 semanas. O sea, si alguien se quiere gloriar, en otra traducción dice, si alguien se quiere jactar, jáctese en conocer a Dios y en entender a Dios. Jactarse, no te jactes de que tienes el último teléfono, el último modelo del teléfono. No te jactes de que tienes el último modelo del carro. No te jactes de que tienes una casa grande. No te jactes de que tienes una familia grande. Si te quieres jactar, jáctate en conocer a Dios. O sea, siéntete orgulloso de conocer a Dios y de entender lo que Dios quiere. Ese es el verdadero orgullo del ser humano o el Hijo de Dios. La verdadera gloria de nosotros es conocer y entender a Dios, es crecer en el conocimiento de Dios. Si en algo nos tenemos que jactar, jactémonos en conocer a Dios. Si en algo nos queremos sentir grandes, siéntate grande en conocer el conocimiento o lo que Dios te ha revelado. La verdad de Dios. Y si entiendes a Dios, jáctate en eso. Ahora, para que suceda eso, hay ciertas disciplinas que se tienen que dar en nuestra vida. Ahora, sabemos que cuando hablamos de disciplina, no solamente es una disciplina de corrección. Usted ha escuchado, ¿no?, que alguien ponen en disciplina a alguien porque ha cometido algo en la iglesia, lo sientan o lo descansan un tiempo. Yo no hablo de esa disciplina, aunque también lo hay. Hay esa disciplina de corrección. Para que tengamos un desarrollo, tiene que haber una disciplina, un desarrollo espiritual. Tenemos que tener una vida, una disciplina que no es negociable, una disciplina que no se puede negociar en Dios. Nadie puede decir, yo creo que no necesito orar. Es algo que no lo puede negociar. Un cristiano no puede negociar eso. No puede decir, no necesito leer la palabra de Dios, porque es necesario en tu vida. No puede decir, yo no quiero orar. Es de las disciplinas que tenemos que tener como hijos de Dios, como siervos de Dios, para que tú adquieras conocimiento y tú llegues al conocimiento de Dios, para que tú puedas entender a Dios y tú puedas lo que Él quiere. Esas disciplinas no son negociables. Si queremos ver crecimiento espiritual, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que ayunar. Todas estas cosas son necesarias en nuestra vida. Si no, el crecimiento no sucede. Ese crecimiento nunca va a llegar a tu vida si tú no haces estas cosas. Si tú no buscas al Señor, si tú no oras, si tú no adoras, si tú no lees la palabra, ese crecimiento no va a llegar a tu vida. Nadie se levanta un día en la mañana y nadie dice, hoy amanecí ungido, hoy estoy ungido y voy a orar por esa ancianita que se levante de esa silla y pasa milagros. No va a suceder. Eso no va a suceder, porque no ha pasado tiempo en la palabra de Dios, no ha pasado tiempo con Dios. Eso no existe. El crecimiento espiritual no viene por accidente. Hay algo que lo provoca. ¿Qué es eso que lo provoca? ¿Cuál es el crecimiento espiritual? Cuando usted tiene el crecimiento espiritual, para adquirir ese conocimiento espiritual, tenemos que provocar. ¿Cómo lo provocamos? ¿Cómo adquirimos ese conocimiento espiritual o ese crecimiento espiritual? Buscando de Dios, orando más,
Tal vez el año pasado usted empezó igual, el 2024. Usted dijo, me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar. O me voy a poner a leer un poquito más la palabra de Dios. O voy a asistir un poquito más a la iglesia. Pero eso fue menguando poco a poco durante el año, con los afanes de la vida. Nos vamos olvidando de la prioridad. Es una de las prioridades más importantes en la vida del cristiano, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser prioridad en su vida, para que usted resista en los días malos, para que usted resista al diablo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de acuerdo a la palabra, cómo Cristo usaba la palabra. Cuando Cristo se encontró en un momento difícil, en un momento de tentación, Jesús no vino no le dijo al diablo, mira, tú viste cómo fui bautizado en el Jordán, viste cómo descendió el Espíritu Santo en el Jordán. Jesús no vino con un testimonio. Jesús le dijo, escrito está. Él respondió al diablo con la palabra de Dios. Él respondió, Él resistió con la palabra de Dios. Cuán importante es la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que desear ese crecimiento espiritual. Que esa meta de este año sea de conocer a Dios. No, hermano, yo sé que esto es una enseñanza. Esta es una enseñanza. Yo sé que muchos nos gusta brincar, nos gusta correr, nos gusta sentir fuego, pero también es necesario escuchar una palabra apacible, porque yo sé que hay personas que no entendemos todo. Gloria a Dios. Es una palabra apacible. Yo quiero que usted comprenda, yo quiero que usted entienda. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué llevo? Empezamos un año escuchando una palabra de cumplimiento. ¿Se acuerda la primera prédica de Jepsi? Un año de cumplimiento. Pero para que ese cumplimiento llegue a su vida, usted tiene que creer lo que realmente Dios le ha dicho para usted. Pero para que usted crea, usted tiene que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios no dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que el Señor ha dicho en su vida, eso será. Entonces tiene que haber un deseo, un anhelo del crecimiento espiritual. Una de las disciplinas es el pasar tiempo en la palabra de Dios. Y es preocupante que hoy en día no valoramos la palabra de Dios. Muchos de nosotros entendemos que la palabra de Dios solamente se lee cuando lo ponen en la pantalla, los domingos, los miércoles o los días de culto. Pero tenemos que realmente pasar tiempo con Dios. Dios anhela eso. Que usted abra su Biblia, usted pase tiempo con Dios, usted hable con Dios, usted escuche su palabra, porque la Biblia es palabra de Dios. Gloria a Dios. El Señor quiere hablarte a tu corazón. No es lo mismo solamente ver unos versículos en la pantalla y decir, ya leí algunos versículos. El Señor quiere tratar contigo en el corazón. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, el Señor te habla en el corazón. Hay momentos donde tú lees y tú quieres seguir, porque viene como esa misma persona que inspiró la palabra de Dios está ahí a tu lado cuando tú la estás leyendo. Es el único libro que el autor está presente cuando tú la estás leyendo. Es el Espíritu Santo. Por eso ninguna persona que Dios ha usado grandemente, personas que viven bajo la voluntad de Dios, personas que caminan con Dios, buscando la presencia de Dios, se meten en la montaña, se apartan para buscar a Dios. No es posible sin eso. Usted ha visto personas que Dios los usa tremendamente, son usados por Dios, cosas grandes suceden.
Pero sin la búsqueda eso no es posible. Gloria a Dios. Por eso, el estudiar la palabra adquiere el conocimiento revelado que va a producir un crecimiento. Es una de las disciplinas para crecer, el pasar tiempo con Dios. El pasar tiempo con Dios en su palabra va a producir un crecimiento espiritual en usted. Algo se va a levantar, algo va a despertar en usted, ese conocimiento. Algunas personas me han dicho, es que yo leo la palabra de Dios y no lo entiendo, no lo comprendo. Pero cuando entre más tú te metes a buscar, entre más tú te esfuerzas a buscar de Dios, Dios te va a revelar el conocimiento de Él, la sabiduría. Dios te va a dar ese entendimiento de su palabra, porque tú lo estás anhelando, tú lo estás deseando. Tú quieres más de Dios. Claro que Dios te va a revelar, claro que Dios te va a dar ese entendimiento. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil leer la palabra de Dios? ¿Por qué? Tiene que haber algo bien tremendo que el enemigo sabe. A él no le conviene que tú leas la Biblia. A él no le conviene que tú te metas con Dios. A él no le conviene que tú busques de Dios. Porque sabe que cuando Él te tire los dardos, sabe que cuando Él te aviente cosas, cuando Él te quiera desanimar, tú sabes a dónde acudir. Porque tienes el conocimiento de la palabra. Sabes qué decir. Sabes cómo defenderte en la palabra de Dios. Es algo espiritual. Gloria a Dios. Salmo 119. Salmo 119, 3. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Qué hermosa palabra lo que dice David. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel. Ahora usted diría, eso de pasar tiempo con Dios, eso es de viejitos. Yo soy joven. ¿Usted sabía que cuando David dijo estas palabras, era un joven cuando dijo estas palabras? La palabra de Dios es para todos. Gloria a Dios. Cuán dulces son tus palabras, dice, más que la miel en mi boca. ¿Podemos decir eso nosotros? ¿Podemos decir cuán dulces son las palabras de Dios? Porque para algunas personas la palabra de Dios es como un limón agrio. Para algunas personas no les gusta leer la palabra de Dios. Para otros la palabra de Dios es el método de ir a dormir. Para algunos la palabra de Dios, ok, tengo sueño, no tengo sueño. Usted abre la Biblia y de inmediato le da sueño. Para algunos toman la Biblia para dormir pronto. David decía, cuán dulce son tus palabras. O sea, dulce la palabra de Dios para David, para algunas personas. ¿Por qué digo que para algunas personas la palabra de Dios es como un limón agrio? Porque cuando tú lees la palabra de Dios, si tú estás mal, te va a hablar en tu condición y la palabra de Dios te confronta. Te hace ver tu realidad. Por eso muchas personas no quieren escudriñar la Biblia, porque no quieres que el Señor te exhorte. No quieres que el Señor te diga, deja de hacer lo que estás haciendo, deja de practicar lo que estás practicando. Por eso muchas personas no saborean la Biblia, por eso no saborean la palabra de Dios. No la queremos leer. Pasamos poco tiempo en la palabra de Dios, pero queremos un cumplimiento en nuestra vida. Nosotros le decimos a Dios, Señor, voy a ver tu gloria, voy a ver tu mano de poder en mi vida este año. Pero estamos anhelando de conocerlo a Él. Con lo que yo empecé, dice que el que se quiere gloriar, el que quiere recibir, que me conozca y me entienda, dice Dios, lo que yo quiero, porque Dios es justo.
Dios es justo. Claro que Dios te va a dar si tú buscas, si tú te humillas, si tú te acercas a Él, si tú vienes a Él, si tú pasas tiempo con Él, porque lo conoces. Dios es justo y Dios va a cumplir lo que le ha prometido. Entonces David amaba la palabra de Dios. Él disfrutaba la palabra de Dios, la saboreaba. Tenemos que aprender como hijos de Dios, como cristianos, de pasar tiempo con Él, de conocer más a Dios. Dios anhela que nosotros que le conozcamos. Gloria a Dios. La Biblia es más que un libro, ¿sabía? La Biblia tiene una gran historia. Fue el primer libro que fue la Biblia fue el primer libro, ¿verdad?, que sacaron. Imagínense, es la pionera de todos. La palabra de Dios. Qué lindo es esto, la palabra de Dios. Cuando usted, hermano, yo le animo. Yo empecé así. Yo sé que hay algunos que dicen, es que yo intento de leer, pero no comprendo, me da sueño. Yo también así empecé. Pídale al Espíritu Santo, a la persona que inspiró esta palabra de Dios, que le ayude a entender, que le ayude a comprender, que le ponga ese deseo. ¿Quién lo va a hacer? Porque usted anhela conocerle, usted desea acercarse más a Él. Dios lo va a ayudar. Gloria a Dios. La Biblia es el medio por el cual conocemos a Dios. Usted no puede conocer a Dios si usted no pasa tiempo en la palabra de Dios. Usted no puede saber cómo es Dios. Por eso el que lee la Escritura, el que lee la Biblia, conoce a Dios, conoce el carácter de Dios, conoce el corazón de Dios. El que pasa tiempo en la palabra de Dios sabe cuáles son los planes de Dios con la humanidad, sabe cuáles son los planes con cada uno de nosotros. El que pasa tiempo con Dios sabe su derecho. El origen de la palabra de Dios es algo sobrenatural. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios es poder, porque es palabra de Dios. Es la palabra viva de Dios. La palabra de Dios no es cualquier libro que por ahí usted puede aprender de algo y ahí queda. No, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene capacidad de ir hasta lo más profundo de nuestro ser. Él discierne. La palabra de Dios es el único libro que puede discernir tus pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora yo te pregunto, ¿habrá otro libro igual que esto? No lo hay, porque esta es la palabra de Dios, que tiene poder, que tiene autoridad, que es viva, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de los huesos, hasta los tuétanos, dice. Sé que aquí hay jovencitos que no saben qué son los tuétanos. Los tuétanos es la parte más interna de los huesos, hasta lo más profundo. Imagínense hasta dónde llega Dios, la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma, el espíritu. Gloria a Dios. Por eso la palabra, la escritura es un libro sobrenatural, es un libro que está viva. Por eso dice Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Porque es palabra de Dios.
y será prosperada en aquello que la envíe. La palabra de Dios no vuelve vacía. Yo sé que aquí, hoy en esta noche, más de una está siendo tocado por esta palabra. Que nuestra meta en este año sea de buscar más a Dios en su palabra. En su palabra. Conozcamos más a Dios a través de Él. Que la palabra de Dios, hermanos, si nosotros supiéramos realmente lo que hay en la palabra, no hay nada nuevo en esta tierra. A veces vienen personas usadas por Dios para recordarte lo que está en la Biblia. Muchas personas se emocionan cuando le dicen: oh, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar esto, el Señor te va a dar aquello. Y nos emocionamos, nos alegramos cuando un profeta, cuando alguien viene y nos habla de esa manera. Pero yo digo que cuán grande es la misericordia de Dios que usa a alguien para recordarte. ¿Por qué digo misericordia? Porque no leemos la Biblia. Porque si tú lees la Biblia, dice la palabra de Dios que si tú pones primeramente el reino de Dios y su justicia y busca, todo lo demás viene por añadidura. Gloria a Dios. O sea, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo en la tierra. Todo está en la palabra de Dios. Si tú y yo leyéramos más la palabra de Dios, supiéramos quién realmente somos y qué es lo que Dios tiene preparado para ti, qué es lo que Dios quiere darte, y todo lo que dice en la palabra de Dios se cumplirá. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Es la palabra infalible de Dios. Es la palabra de Dios que no vuelve vacía, que llega hasta lo más profundo. Es decir, que la palabra de Dios tiene vida. O sea, todo aquel que lee la palabra de Dios está leyendo la mente de Dios. Porque la palabra, la Biblia, salió de la mente de Dios. Pero algunos dirían, más a los nuevos, pero la Biblia fue escrita por hombres. La Biblia fue escrita por hombres, pero no por cualquier hombre. Fueron hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Esos hombres que estaban escribiendo, no es de que estaban drogados. Era Dios mismo en ellos, escribiendo lo que Dios quería para nosotros. La Biblia es viva, es eficaz. Por eso cuando la palabra se predica, suceden cosas. Por eso cuando la palabra es predicada, los enfermos se levantan, la mente cambia. La palabra de Dios transforma la mente, el corazón. La Biblia es el único que transforma al hombre. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el único que cambia. Dice la palabra de Dios: quitaré ese corazón de piedra y pondré una de carne. ¿A cuánto de nosotros nos ha cambiado el Señor? ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo vivíamos antes? ¿Qué hacíamos antes y ahora qué somos en Dios? Dios es fiel, su palabra es veraz, su palabra es eficaz, su palabra es poder, su palabra es autoridad. Es sobrenatural lo que sucede cuando la palabra es predicada. La palabra de Dios es viva. Ningún otro libro, ningún otro método. Usted puede tener, es bueno, no digo que es malo estudiar libros, leer otros libros. Es bueno investigar cosas, estudiar historias, leer historias. Es bueno todas esas cosas, las costumbres de otras naciones, de otros países, el origen de la Biblia, dónde estaban los hombres. Es bueno, no digo que solamente está todo aquí, porque hay historias que no se encuentran en la Biblia, tiene que acudir a otras historias. Pero la que realmente fue inspirada es la palabra de Dios, y la que te transforma es esto, la Biblia. Amén. Gloria a Dios. La Biblia tiene tanto poder que cualquier otro libro que leemos.
La Biblia no es cualquier libro que usted pueda encontrar, o cualquier libro. Por eso la Biblia, por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar agradecidos. Siéntete privilegiado porque tienes la palabra de Dios. Lo llevas en tu carro, lo tienes en tu casa, en tu habitación. Hay lugares donde no tienen este privilegio. A veces nosotros tenemos hasta 2, 3 Biblias en nuestra casa y no leemos ninguna. O la leemos solamente cuando venimos a la iglesia. Hay personas que tienen sed de Dios en otros lugares. Hay personas que están pasando persecución por portar la palabra de Dios. Hay personas que están perdiendo hasta la vida por traer la palabra de Dios. Nosotros la desperdiciamos. Nosotros no la leemos. Lo tenemos en poco, la palabra de Dios. Y nos quejamos de cómo estamos ahora. ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué lo que me dijo Dios no lo ha cumplido? Pero tú has puesto de tu parte. Tú realmente lo estás buscando de corazón. Tú realmente te estás acercando más a Él. La palabra de Dios es viva. Porque el que lee la Biblia conoce su derecho. El que escudriña la Biblia conoce lo que Dios quiere con él. Sabe su derecho. Usted, cuando se va a defender de algo, cuando usted conoce la ley de ese país, usted sabe su derecho. El que lee la Biblia sabe su derecho. No sabe sabe cuál es su herencia. Son los que pasan más problemas. Yo sé que muchos decimos, entre más buscamos a Dios, el enemigo se levanta. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero yo hoy quiero decir, el que pasa más problemas, el que ataca más, el que es atacado más, es la persona que no lee la Biblia. Siempre está en el mismo problema, siempre está en la misma situación, porque no sabe su derecho, no sabe su herencia, no sabe qué decirle al diablo. Cuando tú conoces la palabra de Dios y viene una tentación a tu vida, tú sabes la palabra de Dios y lo reprendes con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es necesario conocer la palabra de Dios. A veces estamos tan enfocados en otras cosas. A veces estamos tan enterados de lo que pasa allá afuera en el mundo, de las noticias de allá afuera. Oh, supiste que esa persona ya se dejaron. Supiste que pasó esto, aquello. Estamos enterados por lo que vemos en las redes sociales. Y lees los comentarios de la gente, pero no te gusta leer la Biblia. Tú dices que no te gusta leer, pero cuando estás en el chisme, cuando estamos ahí mirando qué pasó, qué sucedió, estamos leyendo. Pero no leemos la palabra. No leemos la palabra. Gloria a Dios. Nos enfocamos más en otras cosas. Dios quiere realmente que atesoremos la palabra de Dios, que nos enfoquemos menos de las cosas allá afuera. A veces, hermanos, nos conformamos con el versículo de la aplicación del día. A veces decimos, ya leí un versículo del día. Todos los días leo la Biblia. Pero tú lees el que alguien más publicó, el que alguien más subió. Eso no es anhelar a Dios. Eso no es buscar a Dios. Dios quiere que tú dispongas tu corazón. Tal vez no tienes ganas de leer. Tómate un tiempo.
15 minutos, 20 minutos en la palabra de Dios. Que este año sea diferente que las otras. Si en el 2024 no adquiriste lo que querías, o no fue una de tus metas, la prioridad, que es crecer espiritualmente, que este año sea tu prioridad, el crecer espiritualmente. Si realmente quieres ver a Dios moverse en tu vida, si realmente quieres ver la mano de Dios en tu vida, conoce a Dios y vas a saber reclamar tus derechos. Hermano, cuando tú lees la palabra de Dios, hay personas que pasan momentos difíciles, enfrentan momentos muy duros en su vida, pero son personas gozosas. Son personas que no los mueve nada porque confían en el Dios que han escudriñado. Creen que Dios lo hará. Esperan confiadamente que lo que le han pedido llegará. Porque esperan confiadamente, pacientemente esperan, porque conocen a Dios. Hay tres cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios en la palabra. Es meditar en la palabra, obedecer la palabra y permanecer en la palabra. Josué 1:8. Del 7, por favor, Jepsi. Dice: solamente esfuérzate y sé muy, muy valiente. Todos sabemos de esto, ¿verdad? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí queremos que nos vaya bien en una sola cosa? ¿O cuántos queremos que nos vaya bien en una cosa y terrible en otra cosa? Quiero que me vaya bien en mi trabajo, pero terrible en mi matrimonio. No, ¿verdad? Pero ¿cuánto queremos que nos vaya bien en todo? Amén. ¿Puedes dejar el versículo, Jepsi, por favor? Gloria a Dios. Es meditar. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios no es abrir la Biblia una vez al año. Meditar en la palabra de Dios no solamente es acudir la Biblia cuando estamos pasando un momento difícil. Eso no es meditar. Meditar no es a ver qué Dios me dice y abro la Biblia a ver dónde me habla. ¿Y qué tal si sale donde dice que Judas fue y se ahorcó? Esa no la va a recibir, porque eso no es meditar en la palabra de Dios. Meditar no solo es ver las publicaciones de alguien. Eso no es meditar. Meditar no solamente es memorizar un versículo. Meditar no solamente es ver los versículos de la pantalla. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Meditar en la palabra de Dios es establecer el pensamiento en algo con la meta de aprender, de retener. Significa reflexionar,
Meditar significa atesorar, de hacerla parte de tu vida. Eso es meditar en la palabra de Dios, de que tú seas, que la palabra sea parte de tu vida, que sea vida en ti. Ese es meditar en la palabra de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios. Cuando tú llenas tu mente de la palabra de Dios, cuando tú te llenas de la palabra de Dios, no hay diablo que pueda entrar en tu vida. No tiene espacio para entrar en tu mente, no tiene espacio para entrar en tu corazón, no tiene espacio para entrar en tu casa, en tu familia, porque tú estás lleno de la palabra de Dios. Tu mente está llena de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Él no tiene cavidad en tu vida. El siguiente es obedecer. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme todo como está escrito. Obedecer. Obedecer es el producto de pasar tiempo con Dios. Obedecer es lo que el producto que vuelve porque has meditado en la palabra de Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, tú eres más sensible, o tú obedeces la palabra de Dios, porque tú ya sabes lo que Dios quiere. Tú sabes lo que Dios no le gusta. Tú sabes lo que Dios quiere para ti. Vas a obedecer mejor. No te va a costar obedecer, porque tú has meditado en Dios. Tú has meditado la palabra de Dios. Si tu mente está llena de otras cosas, se te va a hacer difícil obedecer la palabra de Dios. Si nosotros nos llenamos de tantas cosas, es más difícil hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros, sin darnos cuenta, hermanos, se nos va el tiempo así rápido, mirando tantas cosas, escuchando tantas cosas. Usted dice: voy a ver nada más un video, pero cuando usted se viene a dar cuenta, ya pasó 1 hora, ya pasó 2 horas. Entonces imagínese de qué está llenando su mente, de qué está llenando su corazón. Usted lo último que mira al acostarse, al dormir, son videos, son cosas. Es lo que va a quedar en su mente. En eso está meditando, en lo que usted ha visto, en lo que usted ha adquirido. Pero sería diferente si nosotros le damos ese tiempo a Dios. Meditamos en la palabra de Dios. Qué lindo sería que nosotros antes de acostarnos leyéramos unos cuantos versículos y la atesoremos, la guardemos. Qué bonito sería que usted se vaya a acostar con pensando en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Dejemos a un lado más las cosas del mundo y agarre las cosas de Dios. Si en verdad este año usted quiere ver el cumplimiento, quiere ver cosas buenas en su vida, atesore la palabra de Dios, guarde la palabra de Dios, busque a Dios de todo corazón. No acuda a Dios cuando solamente está pasando por un momento difícil, cuando está en una necesidad. Dios te quiere ayudar, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere y nos está dando el método, nos está dando su palabra. Nos está diciendo lo que tenemos que hacer, es guardar, obedecer, meditar de día y de noche, no solamente de vez en cuando. Gloria a Dios. Entonces obedecer es el producto de pasar tiempo en la palabra. Mientras más lleno de la palabra, más tendré deseo de obedecerla. Si tu mente está llena de otras cosas, no es difícil adquirir el conocimiento de Dios. Entonces el meditar es escudriñar, el escudriñar siempre me lleva a la obediencia. Nos va a llevar a la obediencia si nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios. Porque una mente transformada está dispuesto a obedecer. Una mente que ha sido cambiada está dispuesto
a recibir la corrección. Una mente que ha sido tocado por la palabra de Dios no se resiste. Dios te hace ver donde estás mal, y tú estás dispuesto a cambiar donde tú estás mal, donde tú estás fallando. Porque es muy fácil nosotros decir: Señor, ayuda a esa persona, ayuda a mi hermano, en vez de decirle al Señor: escudriña mi mente, escudriña mi corazón, trae un cambio a mí, háblame, Señor, en tu palabra. Es más fácil ver los defectos de otra gente que ver nuestra necesidad. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Gloria a Dios. Dice la otra versión, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. No te conformes solamente de venir el domingo a sentarte a escuchar palabra de Dios. No te conformes solamente de venir los miércoles y a escuchar al predicador, escuchar otro sermón. No te conformes con eso, sino atesora, busca, escudriña la palabra de Dios. Esta es una enseñanza, hermano. No, esto no es prédica. Esto es una enseñanza. Yo sé que yo no predico. Yo sé que algunos quieren fuego, pero a veces brincamos, corremos y salimos igual como entramos. ¿Por qué? Porque no hay palabra, no recibimos la palabra. No es emoción lo que Dios quiere. Dios quiere realmente un encuentro contigo. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo conozcamos realmente. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Y quién es Dios? Porque a veces decimos que nosotros, mucha gente sabe de Dios, pero no conocen a Dios. A Dios solamente lo vamos a conocer por medio de su palabra, leyendo, escudriñando la palabra de Dios. El otro punto es permanecer en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Es estar haciendo algo continuo, es estar firme, permanecer. Permanecer significa tener la palabra en cada situación, en los momentos difíciles, en tentaciones, en ataques, pero tú permaneces en la palabra de Dios. Cuando alguien permanece en la palabra de Dios, resiste todo. A pesar de todo lo que esté pasando, a pesar de todo, decide obedecer, decide permanecer en Dios, porque ha conocido a Dios, sabe quién es Dios, y decide meditar en la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas veces le pedimos fe a Dios. Todos, la mayoría le pedimos fe a Dios. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe no solamente llega porque yo creo y ya. Tienes que oír lo que Dios quiere, lo que Dios dice, para que eso se active en ti, para que tú conozcas realmente quién es Dios. No es solamente es de creer y ya. Este año me profetizaron que en mayo recibo mi nuevo carro, mi casa, pero no paso tiempo con Dios. Eso no sucede. Dios mira tu obediencia. Dios mira cómo, de la forma que tú buscas a Dios. Y esos son recompensas, esas son añadiduras de Dios. Ese es el fundamento de un cristiano, la palabra de Dios. Tenemos que ser fundados en la palabra de Dios. Todo don, todo ministerio tiene que estar fundado en la palabra de Dios. Porque de nada sirve, hermanos, que uno predique y todo, y la gente se sane y todo, pero si no hay si no está el fundamento en la palabra de Dios, esa persona se pierde, se va al mundo, se regresa al mundo.
Tiene que ser la palabra de Dios el fundamento de todo cristiano. Todo se tiene que sujetar a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es una enseñanza, se fue el tiempo. Gloria a Dios. Hermanos, meditemos en esto. Meditemos y anhelemos. Dígale al Señor que ponga ese deseo, pero usted tiene que anhelar. Esfuércese un poquito más. Esfuércese un poquito más. Es necesario. Mire, hermanos, a veces nosotros solamente queremos venir los domingos. No, aquí hay palabra de Dios. Aquí, mira, aquí hay lunes, miércoles, viernes, domingo, a veces sábado. Ahora no estoy diciendo que usted permanezca todo el tiempo aquí. Venga cuando usted pueda venir. A veces nos quedamos haciendo otras cosas. Cuando realmente, cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios, recibimos siempre algo. Siempre nos vamos con algo. Que nuestra meta en este año sea el crecimiento espiritual. Que en este año nuestra meta sea de tener ese deseo, más deseo de conocer a Dios. Que nos acerquemos más a Dios. Que conozcamos más a Dios. Porque para usted llevarse bien con una persona, tiene que pasar tiempo con esa persona. Realmente lo tiene que conocer para decir que para usted describir de la persona que usted está conociendo. De la misma manera es Dios. Si usted quiere conocer a Dios realmente, quién es Dios, tiene que pasar tiempo con Dios. Tiene que permanecer en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Les animo, hermanos. Sigamos adelante. Esto no fue un regaño. Esto, gloria a Dios, toda la gloria, toda la honra sea al Señor. Y sigamos adelante.